Bien, estamos en el software SAP 2000. Lo primero que debemos configurar son las unidades con las que vamos a trabajar. Entonces hacemos clic derecho, ¿no?, en el menú desplegable de la parte inferior derecha y aparece la lista de unidades con las que podemos trabajar. Elegimos las unidades de fuerza, toneladas, longitud metros y temperatura grados Celsius. Bien, ahora vamos al menú File y hacemos clic en New Model. Bien, aparece un cuadro de diálogo donde el SAP nos proporciona plantillas de ayuda, ¿no?, para iniciar el modelo. Bien, verificamos que aquí ya está configurada, ¿no?, las unidades, ¿no? En caso de que nos hubiéramos olvidado, ¿no?, configurar, ¿no?, al inicio, tenemos la oportunidad de aquí, ¿no?, configurarlo otra vez. Bien, las plantillas que se disponen, ¿no?, es, en primer lugar, en la primera fila tenemos la plantilla en blanco, ¿no?, que es útil cuando nosotros importamos un modelo, ¿no?, o por ejemplo, ¿no?, un dibujo en AutoCAD, ¿no?, previamente convertido a DXF, ¿no? Lo que podemos importar es archivos de Drawing Export File, ¿no? La segunda plantilla es una plantilla de grillas y es útil, sí, cuando tenemos la planta de una cimentación, ¿no?, los ejes de trazado. Pero para otros tipos de modelos no es recomendable en realidad usar grilla, ¿ya? Luego tenemos la plantilla viga, ¿no?, que permite modelar vigas continuas. Bien. El siguiente me permite modelar un reticulado en el plano, en 2D. ¿no? Luego el siguiente me permite modelar un reticulado tridimensional. El último de la fila me permite modelar un pórtico plano. En la segunda fila tenemos una plantilla que me permite modelar, ¿no?, un pórticos tridimensionales, ¿no? Hasta allí tenemos las plantillas, ¿no?, que se pueden modelar con elementos frame, ¿no? La siguiente plantilla corresponde, ¿no?, a una plantilla para modelar shells, ¿no?, en un plano vertical, por ejemplo para muros. La siguiente plantilla me permite modelar shells, ¿no?, que están en un plano horizontal, ¿no?, XY, por ejemplo para plateas de cimentación. Siguiente me permite ya en forma general crear un elemento shell, ¿no?, tridimensional, por ejemplo para coberturas, ¿no? El Star Case es una plantilla para modelar con elementos shell, ¿no?, unas escaleras, ¿no? Pero bueno, no es muy recomendable porque ya el TAPS no tiene plantillas más adecuadas para este tipo de estructura. El último de la segunda fila me permite modelar, ¿no?, elementos que se generan alrededor de un eje, ¿no?, por la revolución, ¿no?, 360 grados. Por ejemplo, ¿no?, los reservorios. En la tercera fila tenemos las plantillas para modelar con sólidos, ¿no? Tenemos una plantilla llamada Underground Concrete que me permite modelar el concreto que interactúa con el suelo, ¿no? La otra plantilla me permite modelar, ¿no?, sólidos en curvos, por ejemplo, modelos tipo sólido en general. Y la última plantilla es muy especial, ¿no?, me permite modelar tuberías, ¿no?, con elementos sólidos. Bien, entonces vamos a elegir la plantilla viga, pero previamente vamos a ver qué sucede si uso la plantilla en blanco, ¿no? Acá debo acotar que el SAP es un software que me permite, ¿no?, modelar muy fácilmente una estructura tridimensional. Es muy versátil, muy práctico, ¿no? Incluso yo teniendo un nodo en el modelo, un punto, a partir de un punto yo puedo modelar cualquier estructura tridimensional, mucho más rápido, ¿no?, que por ejemplo hacerlo en AutoCAD. Bien,
Si elijo la plantilla en blanco, el detalle, bueno, aparecen dos ventanas, ¿no? Puedo, ¿no?, reducir la pantalla de la izquierda, perdón, de la derecha, y lo primero que les dije es que yo a partir de un punto puedo generar un modelo, ¿no? Pero si nosotros vamos con el mouse y elegimos el origen de coordenadas, no hay ningún punto para iniciar, ¿no? Y cuando yo quisiera acá dibujar un punto, ¿no?, acá en la paleta de herramientas, ¿no?, el tercer icono dice Draw Special Join, hago clic y me dirijo al origen de coordenadas y no puede capturar. Entonces, como les dije, la plantilla en blanco es útil cuando nosotros importamos ya una estructura, ¿no? Entonces, pero para comenzar un modelo no es una buena ayuda, no presenta ninguna ayuda. Hacemos clic en el primer icono Set Select Mode para pasar al modo selección, ¿no?, y observamos que no se puede capturar nada. Entonces, por eso vamos a Find New Model, lo grabamos, y en realidad elegimos la tercera plantilla, ¿no?, la plantilla de que me permite dibujar vigas continuas. Entonces, por defecto, la plantilla nos da 2 tramos de 6 metros. Bueno, le damos OK, porque en realidad lo que me interesa es comenzar a modelar a partir de un punto, ¿no? Estas vigas continuas de 2 tramos, por defecto, en realidad las voy a borrar. Entonces, bueno, al lado izquierdo me muestra una vista tridimensional, al lado derecha una vista en plano vertical, en el plano XZ, ¿no? El plano por defecto del SAP es el plano XZ, ¿no? Y el plano por defecto del AutoCAD sabemos que es el plano XY. Bueno, haciendo clic, ¿no?, en esta línea vertical, podemos arrastrarlo y reducir la pantalla de la derecha y me quedo con el modelo tridimensional. Selecciono con el mouse, ¿no?, de arriba hacia abajo, y todo seleccionado, aprieto la tecla de suprimir, ¿no?, y solamente queda esta grilla de eje, ¿no?, referencial, y el origen de coordenadas. Y si yo selecciono, observo que si yo me acerco con el mouse, puedo hacer clic en el origen de coordenadas, ¿no? Entonces no hay un punto, sino que puede capturar un punto. Eso es lo interesante. Entonces voy a la paleta de herramientas, ¿no?, acá, el tercer icono, Draw Special Join, hago clic, muevo esta ventana que se aparece y hago clic en el origen de coordenadas y me permite dibujar un nodo. Bien, con el mouse quiere seguir dibujando otros puntos, pero yo quiero pasar al modo selección, hago clic en la paleta, el primer icono, ¿no?, y paso al modo selección. Ahora, nuestra zapata aislada tiene dimensiones de 450 por 280 según el predimensionamiento ya hecho, ¿no? El giro es alrededor del eje X, ¿no? Entonces tiene 450, ¿no?, en el sentido paralelo a Y, ¿no?, y 2,80 metros en el sentido paralelo a X. Entonces, un punto, ¿no?, un punto de esta zapata que tiene 450 por 280, ¿no?, como el origen 00 está en el centro de ese rectángulo de la zapata, entonces uno de los vértices tendría coordenadas XY igual, ¿no?, a X igual a la mitad de 280, o sea 1,40, y con un Y ¿no?, a la mitad de 450, que sería 2,25, ¿no? O sea, la primera coordenada sería 1,40, 2,25. Entonces tenemos el punto de origen de coordenada, lo seleccionamos y vamos a dibujar ese punto que de la coordenada positiva, ¿no?, que tiene coordenadas, repito, ¿no?, 1,40, 2,25. Entonces, seleccionado el nudo, voy a Edit, menú de Edit, réplica, ¿no?, y aparece un cuadro de diálogo con 3 pestañas, ¿no? La primera pestaña hace una réplica lineal, la otra radial y la otra a través de mirror. Estamos en la pestaña lineal, ¿no?, por defecto. Entonces en delta de X le damos la coordenada X, que es la mitad de 280, 1,40, ¿no?, y la coordenada Y, la mitad de 450, que es 2,25, ¿no? Y bien, acá hay la cantidad, ¿no?, la cantidad de puntos que van a tener esa réplica, es uno solamente, uno, y acá hay una opción para borrar el objeto original, o sea, el nudo que está en la origen de coordenadas.
está desactivado. Lo dejo desactivado porque yo voy a utilizar ese nudo para replicar los otros nudos de los vértices del rectángulo, de la zapata. Entonces lo dejo desactivado y le doy OK, ¿no? Y ya tengo el primer punto ¿no? de las esquinas de la zapata. Bien, ahora vuelvo a seleccionar el origen de coordenadas solamente, ¿no? Y su opuesto tendría coordenadas negativas, ¿no? O sea, menos 280, menos 225. Entonces voy a menú Edit, otra vez réplica, ¿no? Y acá simplemente en delta X le doy menos 140 y menos 225. Dejo desactivado el del original object, le doy la cantidad es 1, ¿no? Le doy OK. Vuelvo a seleccionar el origen de coordenadas, voy a Edit réplica, ¿no? Ya tuve más, menos, menos, ahora más, menos, ¿no? Y luego menos, más. Edit, réplica, menos, más. Ok. Puedo hacer un acercamiento y tengo ahí los cuatro vértices de la zapata, ¿no? Entonces, ahora aprovecho esos 4 vértices para dibujar un elemento shell, ¿no? Un elemento área, ¿no? Acá en la paleta, el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, ya, octavo icono, tengo el draw polyarea, ¿no? Que me permite dibujar elementos área, elementos shell. Entonces hago clic en draw polyarea, ¿no? Y lo que debo dibujar es a través de los puntos, ¿no? El objeto área, ¿no? Y hay dos formas, ¿no? En el sentido horario y en el sentido antihorario. Lo que se debe hacer, lo más recomendable y conveniente, es dibujarlo en el sentido antihorario. A partir de cualquier punto, hago clic en cualquier punto y en el sentido antihorario, hago clic en los nudos, hago clic en el cuarto nudo y, sin embargo, el SAT por defecto, ¿no? Su especialidad es dibujar elementos shell con 4 nudos, ¿no? Rectangulares. Pero sin embargo puede dibujar objetos shell de 5 nudos, 6. Pero entonces ya estamos allí que el mouse que quiere, ¿no? Puede pedir otro punto, pero le damos Enter, ¿no? Le damos Enter y el shell con 4 nudos ha sido dibujado. El mouse quiere seguir dibujando otro elemento shell, ¿no? Pero pasamos al modo selección. Set Select Mode, el primer icono, ¿no? Y ya tenemos el objeto área. Bien. Todos los objetos en AutoCAD, ¿no? Utilizan coordenadas locales. Entonces, acá este elemento shell tiene sus coordenadas locales. En este shell está coincidiendo con las coordenadas globales. Las coordenadas globales son X, Y, Z. Lo que podemos hacer es apagar las coordenadas globales. Vamos a Edit y, en View, Show Access, que está activado, lo desactivo. Y ahora vamos al icono, el icono más usado para controlar, ¿no? Las propiedades y atributos de los objetos, de todos los objetos del SAP, que es este botón rectangular, ¿no? Que interiormente tiene un símbolo en forma de check, ¿no? Se llama Set Display, ¿no? Set Display Option. Hago clic y aparece un cuadro de diálogo, ¿no? Que tiene 2 pestañas, ¿no? La primera pestaña dice Object Option. Permite controlar todos los objetos del SAP, ¿no? Acá tenemos la zona Join, la zona de Frame, zona de cables, zona de tendones, y acá la zona de áreas, ¿no? En la tercera columna tengo la zona de sólidos y la zona de links. Bien, me interesa la zona de áreas, ¿no? Y acá tenemos Label, Section, Local Access y Not in View, ¿no? Label son esas etiquetas, Section son las secciones, o sea, donde se define el espesor, el material, ¿no? Y el tipo de shell. Bien, aquí el tercer icono, la casilla de Local Access, ¿no? Está desactivada, lo activo, ¿no? Para que se pueda ver, visualizar los ejes locales, ¿no? Bueno, el último icono de View si yo lo activo, esto me permite apagar todos los elementos shell del modelo, ¿no? Es como si todos los objetos área, los shell, estuvieran en una capa, simplemente los oculto o los muestro. Bien, lo dejo desactivado, entonces solamente activo la Local Access, y acá le puedo dar OK o le puedo dar Apply, ¿no?
Apply es para ver el resultado, ¿no? Entonces vemos que se presenta aquí, se visualizan los tres ejes locales del elemento shell. El eje 1 es el eje rojo, ¿no? El eje 2 el verde y el eje 3 el azul claro, ¿no? Sigue la convención RGB, ¿no? Red, green, blue, ¿no? Rojo, verde, azul, 1, 2, 3, ¿no? Bien, donde apunta la flecha del eje rojo, ¿no? Vemos la cara 1 positiva del eje shell, ¿sí? Y la cara opuesta sería la cara 1 negativa. Donde apunta la flecha del eje verde, del eje 2, ¿no? Entonces tenemos la cara positiva, la cara 2 positiva, y la opuesta es la cara 2 negativa, ¿no? Y donde apunta la flecha del eje 3, ¿no? Justamente por eso la dibujé en el sentido antihorario, para que el eje 3 apunte hacia arriba, ¿no? Hacia Z positivo. Bueno, donde apunta el eje 3, ¿no? Tengo la cara 3 positiva. Sabemos que nosotros estamos visualizando el eje neutro del elemento shell, pero este objeto shell tiene un espesor, por lo tanto tiene una cara 3, ¿no? Que no se visualiza. Entonces, donde apunta el eje 3, tengo la cara 3 positiva y la cara opuesta es la cara 3 negativa, ¿no? Pero es mejor, es también conocido que la cara 3 positiva es la cara top y la cara 3 negativa es la cara bottom. Bien, entonces damos OK, ¿ya? Y ya tenemos el objeto shell dibujado. Bien, ahora voy a dibujar la columna, ¿no? La proyección de la columna en realidad, ¿no? Porque estamos en el eje neutro del shell, el eje neutro de la zapata, ¿no? La columna tiene dimensiones de 60 por 60. Entonces, uno de los vértices tendría una coordenada de 0,30, 0,30, ¿no? Bien, entonces seleccionamos el origen de coordenadas, ¿no? Y repetimos la acción, ¿no? Vamos a edit, réplica, ¿no? 0,30, 0,30, ¿no? Y le doy OK. Vuelvo a seleccionar el origen de coordenadas, ¿no? Y damos menos 0,30, menos 0,30. Repito, replicate, ahora más menos, edit, replicate, menos, más. Bien. Ahora, en SAP 2000 nosotros necesitamos discretizar la malla. La precisión de los resultados depende mucho de la precisión de la malla, ¿no? Ahora, el SAP 2000 es un programa que se aproxima, ¿no? A la teoría de elementos finitos. Y los software el SAFE, ¿no? El TAFS, el CSA Bridge, ¿no? Son software que ya están automatizados, ¿no? O sea, el usuario no necesita, ¿no? Discretizar la malla, no necesita refinar la malla, porque estos software ya lo hacen automáticamente, ¿no? En tanto el SAP sí necesita discretizar la malla, porque es un software, como les dije, que se aproxima más a la teoría de elementos finitos, ¿no? Claro, los otros software también usan teoría de elementos finitos, ¿ya? Pero están automatizados, ¿no? Ahora, ¿cómo yo divido el área de la zapata, ¿no? Y mi objetivo, con el objetivo, ¿no? De que la malla pase justo por los nudos que le pertenecen a la columna. Bien, veamos. En paralelo a Y, tengo que este lado mide 4,50, ¿no? Y la columna mide 0,60. No es proporcional, pero lo podemos hacer aproximadamente en una cantidad de tramos, ¿no? De 4,50 a 0,60, 8, ¿no? 8 por 0,60, 4,80 aproximadamente.
450. Entonces, en este sentido, voy a dividir por 8. En el otro sentido, paralelo al eje X, tengo que 280, 0,60, 6 por 5, 3, ya, en 5 tramos. Entonces, voy a dividir, ¿no? Haciendo clic en el elemento shell, ¿ya? Lo voy a dividir en 5 por 8. 5 por 8. Entonces, vamos a edit, ¿no? Edit área, divide área. ¿No? Ese es uno de los comandos más usados, ¿no? Por no decir el más usado para trabajar con objetos área. ¿No? Hacemos clic y aparece un cuadro de diálogo. Bien. Ya, en el curso vamos a aprender a usar casi la mayoría de todas estas opciones. La primera opción es la más simple, ¿no? Me permite dividir el objeto área en, por ejemplo, 5 por 8. Doy OK. Bien. Y he obtenido, hago un giro, ¿no? Hago un giro con el icono Rotate 3D View y hago un acercamiento y observo, ¿no? Que la malla, pues, lógicamente no coincide con la columna, ¿no? Ahí estoy señalando los 4 puntos de la columna. Sin embargo, yo puedo alinear, debido a que está cerca, ¿no? Debido a que está cerca, yo puedo alinear, ¿no? Todos estos puntos que tienen una coordenada 0.28 en X, ¿no? Todos estos puntos que voy a seleccionar tienen una coordenada más 0.28 en X. Y mi objetivo es alinearlo aquí con lo que están más cerca, que tienen de la columna, que tiene una coordenada 0.30. Entonces, lo selecciono tal como ya lo hice, ¿no? Y voy al menú Edit, Edit Point, Align Point. Bien, acá los más usados para editar puntos es el Merge Point y el Align Point, estos dos. Merge sirve para fusionar. Align, como su nombre dice, es para alinear. Entonces hago clic, aparece un cuadro de diálogo, ¿no? Con cuatro opciones, ¿no? 4 botones. El primer botón dice alinea, ¿no? A la coordenada X, a la ordenada X. El segundo botón a la ordenada Y, a la ordenada Z. Y el último alinea, ¿no? A una línea cercana, ¿no? Entonces, en nuestro caso vamos a alinear a una coordenada X que ya conocemos, que vale 0.30, ¿sí? Y le doy OK. Ahora, en el otro lado, en el lado de X, ¿no? Negativo, selecciono los puntos que tienen coordenadas, ¿no? Menos 0.28, ¿no? Y lo voy a alinear, ¿no? A estos puntos de la columna, que son mi objetivo, que tienen coordenadas menos 0.30, ¿no? Pero esta vez lo voy a hacer con una técnica, ¿no? Porque imagínense estar en un modelo grande seleccionando todos los nudos que pertenecen, ¿no? Que voy a alinear, ¿no? Es tedioso. Bien, entonces voy a seleccionar esos puntos con una técnica del SAP. Doy Escape, ¿no? Y lo que vamos a hacer es ir al menú Select Coordinate, ¿ya? Y se ve 3 opciones, haciendo clic, ¿no? En un punto que pertenece al plano XY, o al plano XZ, o al plano YZ, ¿no? Bien, vamos a ver. Esos puntos, ¿ya? Estos puntos, ¿no? Que debería seleccionar, pertenecen, ¿no? a un plano, ¿no? A ver, vamos a activar otra vez las coordenadas globales, ¿no? Entonces, hago clic en Set Display Option. En la zona de áreas desactivo los ejes locales, ¿ya? Y en el menú View, ¿no? Activo los ejes globales, X, Y, Z. Ok. Entonces, estos nodos pertenecen a un plano, ¿ya? Bueno, yo sé que pertenecen al plano XY, ¿no? Sabemos que pertenece al plano XY, pero en realidad todos los puntos pertenecen al plano XY, ¿no? Esos puntos pertenecen a un plano YZ, ¿no? A un YZ con un X menos 0.28, ¿no?
pero sí pertenecen a un plano YZ, ¿no? Hay varios planos YZ, ¿no? Bien, esos puntos específicos particularmente pertenecen al plano YZ con la coordenada x menos 0,28. Entonces, eso es lo que voy a seleccionar, ¿no? Haciendo select, coordinate, ¿no? Y haciendo clic en un punto que pertenece a un plano YZ, ¿no? Yo sé que es un plano YZ, pero haciendo clic ya defino que, ¿no? Que tiene esa coordenada x, ¿no? Un plano YZ que pasa por ese punto, hago clic y automáticamente se seleccionan todos esos nodos, que es lo que he deseado. Entonces ahora simplemente lo alineo, ¿no? Con edit point, align point, ¿no? A mi x objetivo, que es menos 0,30. Y le doy OK. Bien. He alineado en el sentido X, pero ahora me falta alinear en el sentido Y, ¿no? Este es mi objetivo, Y, cuando Y vale 0,30, pero observo que aquí la malla está un poco alejada, ¿no? Y yo veo que para el otro lado también está alejado. Entonces me conviene dividir, ¿no? Esos elementos shell seleccionados y dividir la malla en 2, por 2. Por 2 en el sentido Y, ¿no? En el sentido X no, en el sentido Y, para que pase por la mitad. Entonces selecciono esos elementos shell y voy a edit, ¿no? Aquí, edit área, divide área, ¿no? Hemos dicho que es el comando más usado, ¿no? Para editar áreas. Entonces hago clic y aparece el cuadro de diálogo, ¿no? Y acuérdense que en este sentido solo una vez y en ese sentido 2 veces, ¿no? Entonces es 1 por 2, ¿no? Doy OK, ¿no? Y ya tengo una división, ¿no? Y los nodos están pasando, ¿no? Cerca, simplemente los debo alinear, ¿no? Ahora, estos nodos, ¿no? Que pasan cerca, ¿no? Pertenecen a un plano particular que es el plano XZ, ¿no? Con una coordenada Y que podemos obtenerla haciendo clic, ¿no? Entonces aplicamos la técnica, ¿no? Del select, coordinate, ¿no? ¿Y qué plano? El plano XZ, ¿no? Plano XZ, hago clic en cualquier punto, ¿no? Cualquiera, por ejemplo este punto, y ya seleccioné todos los puntos pertenecientes al plano XZ que pasan por ese punto. Ahora lo alineo a la coordenada Y, ¿no? Igual a 0,30, ¿no? Voy a edit point, align point. Bien. Y en este caso no se trata de alinear respecto a X, sino, ¿no? Respecto a Y, ¿no? Y le doy la coordenada Y 0,30 y le doy OK, ¿no? Y ya está alineado. Lo mismo hacemos con estos elementos shell, ¿no? Para alinear con la coordenada Y menos 0,30, voy a edit, al más usado, edit área, divide área, ¿no? Y también es 1 por 2, ¿ok? Ahora, otra vez selecciono haciendo un clic, select, coordinate, pertenece a un plano XZ, ¿no? Hago clic para obtener, ¿no? Todos los puntos y ahora los alineo, perdón, con esos puntos no, sino con los puntos que están más cerca, ¿no? A mis puntos objetivos, ¿no? De la columna. Sería select, coordinate, plano XZ, que pasa, selecciono cualquier punto, se seleccionan todos los puntos pertenecientes al plano XZ. Entonces ahora voy a edit point, align point, ¿no? Y la coordenada Y, en este caso, la coordenada Y objetivo es menos 0,30. Le doy OK. Bien, ya está alineado, ¿no? Tenemos aquí los 4 puntos, ¿no? De la columna que coinciden con la malla, ¿sí? Ese ha sido mi primer objetivo. Pero si observamos en la parte inferior izquierda, ¿no? Yo pienso que he seleccionado los 4 nodos de las columnas, pero aquí en la parte inferior izquierda hay un mensaje que dice 8 puntos seleccionados. Lo que ha sucedido es que, si bien yo he hecho coincidir, ¿no? Las coordenadas de la malla con las coordenadas de los puntos de la columna, pero no está fusionado, ¿no? O sea, en una sola posición hay 2 puntos en lugar de 1, ¿no? Entonces, ¿qué hago?
selecciono, ¿no? Los 4 puntos, ¿no? Que en realidad son 8 porque están en una misma posición pero no están fusionados. Entonces voy a Edit Point, Merge Point, ¿no? Y el Merge Point aparece un icono, ¿no? Con 2 puntitos negros y un puntito rojo, ¿no? Quiere decir que los 2 puntitos se convierten en uno. Bien, entonces en realidad este comando permite fusionar joins, e incluso cuando están muy cerca, no necesariamente tienen que coincidir, ¿no? Tienen que estar cerca con una cierta tolerancia, ¿no? Haciendo clic aparece el cuadro de diálogo donde me pide justamente esa tolerancia. O sea, y por defecto esa tolerancia es 0.025. O sea, 2.5 centímetros, ¿no? Quiere decir que si los puntos están más espaciados de ese valor, no los puede fusionar, ¿no? Bien, pero es un buen valor por defecto de 2.5 centímetros y simplemente le doy OK, ¿no? Y ahora verifico, selecciono un nodo, ¿no? Y el mensaje me dice que solo hay un punto. Selecciono los 4 nodos, ¿no? Y en la parte inferior izquierda aparece que son 4 puntos los seleccionados, lo cual es correcto, ¿no? Bien. Ahora, el procedimiento para modelar en SAP 2000 es el siguiente, ¿no? Tengo que tener la secuencia, tengo que definir la geometría, los materiales, las condiciones de borde, ¿no? Las cargas y combinaciones de carga, y luego recién puedo ejecutar el programa. Bien, lo que hemos hecho hasta ahora es simplemente, ¿no? Es el eje neutro de la zapata. Solamente he hecho el eje neutro. Vamos a definir la geometría de la zapata. Bien, la geometría de la zapata, ¿ya? La defino, ¿no? En el menú. Bueno, para definir el elemento área, ¿no? A ver, vamos a ver. Hacemos clic en el botón más usado, que es Set Display Option, ¿sí? Y en la zona de áreas, ¿no? Hago check, ¿no? En la casilla Section y le doy OK, ¿no? Y aparece, ¿no? La sección por defecto con la que utiliza SAP, ¿no? Los modelos, ¿no? Los elementos área. Por defecto define una sección llamada ASEC1, ¿no? Y esta sección ASEC1, e incluso por defecto, lo define como material de acero, ¿no? Incluso un acero estructural, ¿no? Un acero de planchas estructurales. Nosotros sabemos que la zapata es de concreto, ¿no? Entonces vamos a definir, ¿no? El elemento área. Vamos a define section property. Bien, estamos en objetos tipo área. Hacemos clic en área section y por defecto, ¿no? La sección se llama ASEC1, ¿no? Y aquí en esta zona de clic, ¿no? Me da las opciones de añadir una sección, copiar una sección, y la tercera me dice modificar una barra y show section, ¿no? Esa barra significa o sea, me permite modificar o mostrar la sección. Bien, en nuestro caso vamos a modificar. Hacemos clic en ese botón, ¿no? Y aparece un cuadro de diálogo para la definición o modificación de shell. Bueno, le vamos a llamar zapata 70. ¿Ya? 70 porque es la altura, en centímetros. Bien. El nombre constructivo en el lenguaje de la construcción, nosotros lo llamamos zapata, pero estructuralmente su nombre correcto es losa de cimentación, ¿no? Losa de cimentación porque su espesor, no es pequeño respecto a sus dimensiones en planta, ¿no? Bien, por ejemplo, esta zapata tiene 450 por 280, y el espesor es de 70 centímetros. Entonces es una losa de cimentación delgada. Imagínense que la altura de la zapata fuera de 3 metros. Entonces tendríamos una zapata de 450 por 280 por una altura de 3 metros. Ya no sería
ya no sería una losa de cimentación, ¿no? Es muy peraltada, ¿no? Entonces ya tendría que modelarlo como como un elemento shell grueso, ¿no? En inglés shell thickness, ¿no? Shell thickness es un objeto área gruesa, ¿no? Y ya es otra teoría, ¿no? Donde en esta teoría de objetos área gruesos, ¿no? Ya interviene, es importante el corte interno que se origina en por superalte, por su altura. En nuestro caso son losas de cimentación, son shell, ¿no? de una altura, ¿no? pequeña respecto a las dimensiones, ¿no? Una altura, entonces la teoría, el tipo de shell que vamos a usar es el shell thickness. El shell thickness, que es el shell delgado, ¿no? En inglés. Bien, hay otro tipo de objetos, ¿no? Del SAP, ¿no? De acuerdo, ¿no? al comportamiento, ¿no? de los grados de libertad, ¿no? Por ejemplo, tenemos objetos tipo plate, ¿no? Y objetos tipo membrana, ¿no? Bien, en nuestro caso usamos el objeto tipo shell. Bien. Ahora, en espesor tenemos dos espesores, ¿no? Espesor como membrana y espesor como bending, ¿no? Como placa de flexión. Entonces, por defecto es 0.25, ¿no? Ahora, nuestro espesor es 0.70. Entonces, pero sin embargo acá nos pide dos espesores, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, le damos 0.70 al comportamiento como membrana y 0.70 como comportamiento bending. Ya. Ahora, ¿qué es un comportamiento como membrana y qué es comportamiento como bending, ¿no? Eso está de acuerdo a los grados de libertad, ¿no? De cómo se comportan estos objetos, ¿no? Eso lo vamos a ver, ya lo vamos a ver en otra explicación. Y un adelanto sería que, bueno, un objeto membrana, ¿no? Sería como ejemplo la losa de una edificación solicitada, ¿no? A unas fuerzas laterales, ¿no? Entonces cuando por ejemplo, una losa de techo, ¿no? solicitada a cargas laterales, por ejemplo el sismo, ¿no? Entonces presenta 3 grados de libertad, ¿no? 2 en el plano, o sea, se puede mover en X, en Y, ¿no? Y también puede girar, ¿no? Alrededor del eje vertical, o sea, como si se torciera, ¿no? Como una torsión de toda la losa de edificación. ¿Bien? Ese sería, así yo podría, ¿no? activar el comportamiento como membrana de una placa, ¿no? El comportamiento como bending, ya, involucra a los otros 3 grados de libertad, ¿no? Por ejemplo, debido a las cargas verticales, ¿no? Las cargas gravitatorias, ¿no? Tengo una losa solicitada a cargas gravitatorias. Yo sé que se deflecta verticalmente, ¿no? Ya tengo un desplazamiento vertical, ¿no? Y también que sé que se deflecta, ¿no? La losa se deflecta. Y no solo se deflecta en un sentido, se deflecta en ambos sentidos, ¿no? Cuando se deflecta, lógicamente que en ambos sentidos se deflecta, o sea, gira alrededor de los dos ejes, ¿no? Alrededor del eje X y alrededor del eje Y. Entonces, allí están los otros 2 grados de libertad, ¿no? Giro, ¿no? en el plano, ¿no? Alrededor del eje X, alrededor del eje Y, son 2 giros, más el desplazamiento vertical hacia abajo, ahí tenemos 3 grados de libertad. Entonces, el comportamiento como membrana involucra 3 grados de libertad y el comportamiento como membrana, perdón, el comportamiento como bending son 3 grados de libertad, ¿no? Desplazamiento vertical y 2 giros en planta, y comportamiento como membrana activa 3 grados de libertad, que sería desplazamiento en X, desplazamiento en Y y giro, ¿no? Como si fuera una torsión, ¿no? En planta. Bien, ahora, en el material, por defecto, ¿no? Habíamos dicho que el shell, ¿no? el SAP, ¿no? Por defecto utiliza el acero, ¿no? Acero de plancha estructural de alta resistencia. Pero también me da la opción, acá en el menú, de seleccionar un concreto de 4000 PSI, ¿no? 400 square inch, ¿no? El concreto de 4000 PSI equivale a 4 por 7, 28. O sea, un concreto de 280 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? Pero según datos del problema, la zapata tiene una resistencia de 210, entonces utilizamos aquí este botón que está aquí, es
juntando en el mouse, entonces le doy clic y lo que se activa es el cuadro de definición de materiales. Entonces tengo el acero y el concreto. Entonces lo más práctico aquí es hacer una copia del material, si yo deseo mantener ese, o una modificación, ¿no? Bien, si hago una copia, entonces acá le voy a dar un nombre, F'C igual, ¿no?, a 210. Bien, bueno, acá este es texto nada más, dice F'C 4000 PSI, en realidad es 3000, ¿no? 3 por 7, 21. Acá el peso específico del concreto es 2.4028, lo dejo en 240, ¿no? Acá el módulo de Poisson, acá tengo el módulo de elasticidad, sí, pero lo vamos a ver al final. El módulo de Poisson, el coeficiente de expansión térmica, ¿no? Y acá tengo la resistencia a los 28 días y resistencia esperada a un largo tiempo. Entonces, vamos a concentrarnos en lo más importante, que es el módulo de elasticidad. Tenemos en unidades, acá en unidades, toneladas metro, ¿no? Y nosotros sabemos que el módulo de elasticidad es aproximadamente 15.000 raíz de F'C, pero esa fórmula está en kilogramos centímetros. Entonces, por conveniencia, acá cambio las unidades a kilogramos centímetro, ¿sí? Y aquí escribo la fórmula de 15.000, ¿no?, por 210, ¿no?, elevado, ¿no?, a la 0,5, que es igual a 15.000 por la raíz de 210, y le doy Enter, y me da el módulo de elasticidad. Bien, hay otras expresiones en la norma, ¿no?, que son más normadas, ¿no?, que están de acuerdo a la norma, ¿no? Pero el Reglamento Nacional de Edificación nos da esta fórmula práctica, ¿no?, de 15.000, ¿no?, o 15.100, raíz de F'C. Bien, entonces aquí tenemos la resistencia de diseño, ¿no? F'C sabemos que es igual a 210 porque estamos en kilocentímetros, y aquí nos da la opción para un concreto a largo tiempo, ¿no?, una resistencia concreta esperada, ¿no?, porque el SAP puede hacer, ¿no?, análisis, ¿no?, en el tiempo. Entonces, yo podría aquí colocar otro valor si es que yo conociera la resistencia en ese tiempo, ¿no?, y para lo cual, bueno, digamos, en una estructura que ya existe, que ya se construyó hace varios años, ¿no?, yo podría sacar una muestra diamantina en el laboratorio, ¿no?, y saber el concreto actual, ¿no?, porque sabemos que el concreto gana resistencia con la edad, ¿no? Entonces, en todo caso, si no se conoce, entonces lo más práctico es acá, y lo más desfavorable es darle la resistencia de los 28 días, ¿no?, la resistencia, lo mínimo, 210. Bien, entonces aquí le damos OK, y hemos definido, ¿no?, el material del concreto de 210, le doy OK, ¿no? Ya. Bien, sin embargo, aquí en el material no se ha seleccionado. Con este botón solamente hemos definido, ¿no? Uno, pensando de que ya terminó, le da OK y se queda con el material de acero, ¿no? Entonces ya se definió, pero ahora tenemos que seleccionarlo, ¿sí? Hay que tener cuidado en eso, ¿no? Entonces seleccionamos F'C de 210 y le doy OK y OK. Bien, otra vez aquí hemos definido el material, pero sigue, ¿no?, no hemos asignado todavía. Entonces selecciono todos los elementos Shell y voy al menú Assign, ¿no?, Area Section. Aquí en este menú podemos observar, ¿no?, que tenemos todos los objetos: Join, Frame, Cable, Tendón, Area, Solid, Link, ¿no? De Join me permite asignar restricciones, ¿no?, resortes; el Frame, secciones, ¿no?, me permite asignar varias propiedades, incluso resortes, ¿no?, igual para el cable, al tendón. En el área me permite asignar secciones, ¿no?, invertir los ejes; resortes también. Al sólido le permite, ¿no?, modificar sus propiedades y atributos no asignados, ¿no? Bien, terminando esta lista,
A continuación tengo join loads, lo mismo, ¿no? Join, frame, cable, tendón, área, solid link, ¿no? Pero aquí tenemos, aquí se asigna cargas, ¿no? Cargas para los join, frame, cable, tendón, área, solid link. Bien, nosotros estamos acá en assign area, ¿no? Y al área le vamos a definir la sección, ¿no? Hago clic en section y hago clic, ¿no? En el objeto definido, en el área definida zapata 70 y le doy OK. Bien, entonces hasta este momento lo que hemos definido, recuerden, es el eje neutro de la zapata, ¿no? Y la geometría y propiedades del shell, ¿no? Del shell hemos definido su espesor, con eso definimos su geometría. Y materiales lo definimos su resistencia de concreto igual a 210, ¿no? Entonces el procedimiento era, recuerden, geometría, materiales y condiciones de borde, ¿no? Vamos a asignar condiciones de borde. Sabemos que la zapata, ¿no? En su cara inferior interactúa con el suelo de cimentación, y el suelo de cimentación se ha resuelto, ¿no? Con resortes, ¿no? Con estos resortes que se modelan, ¿no? Con el módulo de balasto, ¿no? La interacción suelo-estructura se resuelve con estos resortes asignados, estos springs, ¿no? Entonces, ya, el dato del problema nos da del estudio de suelos una capacidad portante de 1.9 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? Y en la teoría fijamos de que la interacción suelo-estructura, ¿no? Se resuelve con los coeficientes de balasto, lo cual pues de forma práctica podemos hacer una tabla, ¿no? Una tabla publicada por los, ¿no? Por los que venden el producto, el SAP, de los Morrison. Entonces, en esta tabla, con una capacidad portante de 1.9, yo leo un coeficiente de balasto, un módulo de Winkler de 3.82 kilogramos centímetro por unidad de área. O sea, 3.82 kilogramos centímetro por centímetro cuadrado. Bien, entonces, eso es lo que voy a hacer. Como el coeficiente de balasto está en unidades kilogramos centímetros y acá tenemos tonelada metro, lo que voy a hacer es configurar temporalmente a dichas unidades de kilogramos centímetro, ¿ya? Selecciono todos los elementos shell y voy a asignarle, ¿no? Los elementos spring, los resortes. Entonces, vamos a assign área otra vez y área springs. ¿Ya? Aparece un cuadro de diálogo donde me pide, ¿no? La rigidez de los springs por unidad de área. Y observamos que aquí sí está bien escrito, ¿no? Dice kilogramos centímetro, que es la rigidez, ¿no? Por unidad de área en centímetro cuadrado, ¿no? Y para 1.9 kilos por centímetro cuadrado de capacidad portante, la tabla nos da 3.82. Ahora, la resistencia, ¿no? ¿Qué resiste ese elemento, ese resorte, ese springs, ¿no? Hay tres opciones: tensión y compresión, solo compresión y solo tensión. Sabemos que el suelo solo resiste compresión, ¿no? Por más que sea roca, ¿no? Digamos que la zapata gira, ¿no? En el sentido del giro comprime la fibra, y la fibra opuesta pues no la descomprime, o sea, en realidad se levanta, pero no, el suelo no lo va a retener para que no se levante, ¿no? Porque el suelo pues no toma tracción. Entonces el suelo solamente toma compresión. Elijo la segunda opción, ¿no? Y acá me pide la localización de los springs, ¿no? Y me pide el face, la cara, ¿no? Sabemos que esta zapata, ¿no? Interactúa con los springs en su cara bottom, ¿no? Y es por eso que justamente el shell lo definimos con el eje 3 apuntando hacia arriba, ¿no? Si el eje 3 apunta hacia arriba, la cara top es arriba y la cara bottom es abajo, justo donde está el suelo de cimentación. Entonces, en la lista elijo bottom,
acá me pide en la dirección de la tensión del resorte, ¿no? Por defecto dice normal al especificado por el objeto área, ¿no? Tenemos la opción de inward o outward, ¿no? Bueno, lo más simple es ir al primer botón, ¿no? Y elegir el eje 3 positivo, ¿no? Porque en esa dirección reacciona el suelo. Ahora, ¿qué tal si mi zapata fuera inclinada? Tendría una cierta inclinación respecto al plano. Entonces uso el tercer botón, ¿no? Y como se referencia a los ejes locales, doy 0, 0, 1, ¿no? Para que siempre esté la dirección del resorte sea, ¿no? En la dirección del eje perpendicular al shell. Bueno, bien, la más simple es la primera opción, elijo el eje 3 positivo, ¿bien? En option le doy replace, ¿no? Más recomendable darle replace, salvo que ya exista un resorte, ¿no? Asignado, puedo añadir o puedo borrar, ¿no? Pero lo más recomendable lo más práctico es usar replace, ¿no? Bien, entonces ya está definido, ¿no? El resorte asignado, el spring asignado al elemento área, lo doy OK. Y sin embargo no aparece ningún mensaje, ¿no? No me dice, ¿no? La única forma, aunque sí aparece un yes, no sé, voy a apagar aquí en Set Display Option, y en la zona de área, la sección, y observamos que aparece, ¿no? Un mensaje en el elemento shell diciendo yes, ¿no? Como si uno entendiera qué significa yes, ¿no? Entonces mejor hago clic y clic derecho en el shell, ¿no? Y observo acá en Area Spring, ¿no? En la pestaña Assignment, en Area Spring, ¿no? Que se ha asignado un resorte con un valor de 382 que solo resiste compresión en la cara bottom y siguiendo la dirección del eje 3. Y le doy OK. Entonces de esa forma verifico, ¿no? Que está interactuando, ¿no? Este shell que tiene una restricción vertical, ¿no? Los spring lo que restringen es verticalmente. Ahora, este modelo ya tiene geometrías, tiene materiales y tiene condiciones de borde, ¿no? Son los spring. Sin embargo, es inestable porque, ¿no? En el plano, a pesar de que no hay cargas, en el plano es inestable. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, yo en un nudo, yo le asigno una carga horizontal, ¿no? Exagerando, 1 gramo, ¿no? Exagerando con 1 gramo, esto se desplaza infinito, ¿no? Porque es inestable, no hay restricción en el plano horizontal. Entonces, una técnica para resolver esa inestabilidad es, de forma discreta, es elegir, ¿no? Los 4 nodos en las esquinas y restringir en el plano, ¿sí? Restringirlos en el plano. Entonces, voy al menú Assign y voy a asignar a los joints restricción, ¿no? Una restricción. Acá tenemos, la forma de asignar restricción a los nodos es con los restraints y con los springs, ¿no? Con los restraints, en realidad yo idealizo las condiciones de un nudo. Por ejemplo, para una viga simplemente apoyada, ¿no? Un extremo sería fijo, el otro móvil, ¿no? Pero en realidad no existe pues una restricción móvil exactamente, porque siempre un nudo siempre va a haber fricción, ¿no? Siempre existe la fricción, o sea, no existe ese nudo completamente móvil. ¿Ya? Es una idealización. Bien, así como no existe el empotramiento perfecto, no existe, siempre hay un grado de rigidez a la rotación. ¿Ya? El spring, bueno, modelar con spring es, claro, es el caso en el cual yo conozco la rigidez, ¿no? Ya sea de traslación o de giro, ¿no? Si yo lo conozco, entonces puedo modelar con restricciones tipo spring. Bien, entonces vamos al más común, al más idealizado, que es el restraint. Y aparece un cuadro de diálogo, ¿no? En la parte inferior dice Fast Restraint, que son plantillas de ayuda nada más. O sea, si hago clic, ya tiene configurada, ¿no? El tipo de restricciones, ¿no? Pero en este caso, ¿ya? En este caso,
las restricciones son particulares, ¿no? Estas restricciones solamente son desplazamiento en X y desplazamiento en Y, ¿no? Ahora, para restringir joins, nudos, ¿no? Se trabaja con los ejes locales del join, ¿no? Y los ejes locales del join coinciden con los ejes globales, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿No? Que el eje local 1 coincide con el eje X, el eje local 2 con Y, eje local 3 del join con el eje Z, ¿no? 1, 2, 3, X, Y, Z. Gracias a eso, entonces, yo aquí restringo translation 1 y translation 2, o sea, X y Y. Esa es la facilidad de los ejes locales de los join, ¿no? Bien, entonces, restringido en 1, restringido en 2, le doy OK, ¿no? Y aparecen, ¿no? Una simbología, ¿no? En forma de asterisco, ¿no? Bien, si yo hago clic en el nudo y clic derecho, ¿no? Entonces veo acá en el cuadro de assignment, ¿no? Constraint, restraint, ¿no? U1 y U2, ¿no? U son desplazamientos, está restringido, ¿no? En 1, en el eje local 1 y en el eje local 2. ¿Sí? Bien. Ya tenemos el modelo, ¿no? Geometría, materiales y condiciones de borde. Lo que ahora vamos a hacer es, ¿no? Conectar el eje neutro del shell con la base de la columna, ¿no? Sabemos que del eje neutro del shell a la base de la columna, ¿no? Hay una distancia vertical igual a la mitad de la altura de la zafata. Entonces, en esa mitad de la altura de la zafata, nosotros debemos resolverla, ¿no? Cómo se transmite la carga desde la base de la columna, ¿no? Al eje neutro de la zafata. ¿Cómo lo resolvemos ese brazo, ¿no? Esa transmisión de la carga, ¿no? Vertical? ¿Cómo la resolvemos? En este caso, en este modelo, como hemos dicho, es un modelo refinado, lo vamos a hacer, ¿no? Con un elemento sólido. Bien. Hemos idealizado el eje neutro de la zapata. Bien. También hemos interactuado con el suelo de fundación, ¿no? Con ayuda de los springs, ¿no? Y los coeficientes de balasto. Ahora vamos a interactuar, ¿no? Con las cargas que vienen de la edificación, ¿no? En el fondo de la columna, ¿no? O en el nivel superior de la zapata. Gráficamente, esto lo podemos ver en esta gráfica. Bien. Dijimos que tenemos modelado el eje neutro, ¿no? Se resolvió la interacción, ¿no? Con el suelo de fundación. Ahora vamos a resolver, ¿no? La conexión del eje neutro de la zapata con las cargas que vienen de la columna. Bien. Nosotros sabemos que esta carga P, ¿no? Es una carga puntual, y también que no existe en realidad en la vida real cargas puntuales, ¿no? Toda carga, en este caso, es una carga distribuida. Y acá tenemos el momento flector. Entonces para el modelo, vamos a idealizarlo de la siguiente manera. Acá tenemos, ¿no? La zapata, ¿no? Y aquí el fondo de la zapata, ¿no? Con el nivel superior, el fondo de la columna, ¿no? Con el nivel superior de la zapata. Entonces, la carga puntual sabemos que es una idealización y que no existe. Lo que existe en realidad es una carga distribuida. Esa carga distribuida es igual a la carga entre el área de la columna. El área de la columna es de 60 por 60, ¿no? La vamos a denotar como dimensiones de B por T, donde B es 60 y T es 60 centímetros. Entonces es carga entre área. Ahora, el momento flector, nosotros sabemos que un par de fuerzas, ¿no?
par de fuerzas iguales en direcciones contrarias, ¿no?, me originan un momento flector. Entonces, lo reemplazamos por su equivalente, ¿no? Entonces, esa carga, ¿no?, por B medios, ¿no?, más la carga que sigue el mismo sentido de giro, esta carga en el otro extremo por B medios, debe ser igual al momento, ¿no? Si operamos, dicha carga es igual al momento, ¿no?, entre el ancho en este sentido, ¿sí? Momento entre B. Bien. Entonces, esta carga, ¿no?, esta carga que está distribuida, ¿no?, fluye a través del concreto, del espesor del concreto, ¿no?, fluye con un ángulo, ¿no? Está fluyendo la carga, esta carga fluye a través, ¿no?, de toda la altura de la zapata, ¿no? Entonces, nosotros vamos a idealizar ese flujo de la carga, ¿no?, mediante un brazo. Este brazo lo resolvemos con objetos tipo sólidos, ¿no? Y en planta van a tener una división de 2 por 2, ¿no? Acá en elevación estamos viendo que está dividido en dos partes, y en planta va a ser una división de 2 por 2. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en el modelo. Entonces, vamos al SAP, ¿no?, y observamos que aquí tenemos los nodos de la columna, ¿sí?, de la columna. Bueno, la proyección de la columna, ¿no? Ya. Dijimos que vamos a modelar el sólido, ¿no?, en 2 por 2. Sin embargo, acá tenemos la columna en 1 por 2. Entonces, lo que se me ocurre, ¿no?, es ponerlo en planta, ¿no?, con el botón XY, Set XY View. ¿No? Y uno podría pensar acá, ¿no?, divido 2 por 1 esos dos elementos shell, ¿no? Esos elementos shell los divido en 2 por 1. Entonces lo selecciono, voy a edit área, divide área, ¿no?, es el comando más usado, y digo 2 por 1. Ya, ahí tengo la división, ¿no?, de la proyección de la columna en 2 por 2. Pero sin embargo, este nudo y este nudo de acá no están conectados con la malla. Y cuando nosotros trabajamos en los elementos finitos, ¿no?, el nudo, o sea, la carga, ¿no?, la carga tiene que fluir a través de la malla, ¿no?, y acá no está conectado. Y es un punto importante, porque por ahí va a fluir la carga que viene de la columna. Entonces le doy control Z, ¿sí?, y en realidad lo correcto es seleccionar todos esos elementos shell, ¿no?, esa franja, y la voy a dividir en 2 por 1. Edit área, divide área, 2 por 1, y le doy OK. Bien. Y ya he obtenido, ¿no?, mi objetivo, que es dividir el área de la columna en 2 por 2. Entonces ahora voy a hacer una vista tridimensional, ¿no?, haciendo clic en el botón 3D, Set Default 3D View, hago un acercamiento y selecciono, ¿no?, los objetos shell, ¿no?, que le corresponden a la columna, a la proyección de la columna, ¿no? Y lo que voy a hacer ahora es un extrude. Voy a convertir los elementos shell, ¿no?, en elementos sólidos. Los selecciono, voy a Edit, Extrude, ¿no?, y aquí me permite convertir un nudo en frame, un frame en área y un área en sólido, ¿no? Entonces voy a la opción que me convierte áreas a sólidos. Hago clic y aparece un cuadro de diálogo con 3 pestañas, ¿no? Puede ser un extrude lineal, radial o avanzado. En este caso, en la primera pestaña lineal, ¿no?, tiene 2 métodos, ¿no?, normal, el área de superficie, y definida por el usuario. Bien,
El normal, ¿no?, al área de la superficie, lo que permite hacer es un extrude, ¿no?, en el eje 3 del shell que apunta hacia arriba, ¿no?, y hacia el eje 3 negativo que apunta hacia abajo, ¿no? Aquí indica más 3, ¿no?, dirección del espesor, me pide el espesor en la dirección 3 positiva, que es hacia arriba, y hacia arriba sería la mitad de la altura de la columna. La altura de la columna es 0,70, por lo tanto es 0,35 hacia arriba. Y acá en la dirección menos 3 le doy 0, porque yo solo deseo conectar el eje neutro de la zapata, ¿no?, con la base de la columna, con el fondo de la columna. Ya. 0 de espesor y, bueno, la cantidad es solo una vez, ¿no? Y acá hay una opción que dice del sur object, ¿no? Si yo lo activo, me va a borrar el objeto original, que es el shell. Entonces, el detalle está que si yo borro el objeto original, no voy a tener material hacia abajo, ¿no? No voy a tener material hacia abajo. Y además que pierdo los elementos spring asignados a esos objetos área. Entonces no me conviene borrarlo. Desactivo el del original object. Claro, como tengo el shell, ¿no?, el elemento shell que tiene un espesor de 0,70, va a haber material hacia abajo y material hacia arriba del eje neutro. Y como voy a hacer un extrude, ¿no?, un elemento sólido hacia arriba, entonces voy a duplicar el material del eje neutro hacia arriba, pero no tengo otra opción. El resultado no va a variar mucho en realidad. Bien. Entonces, ya he definido, ¿no?, con un espesor de 0,35 hacia el eje 3 positivo y 0 de espesor hacia abajo, le doy OK. Y aquí se presenta un error debido a que para asignar los elementos Spring yo asigné las unidades provisionalmente a kilogramos centímetros. Entonces yo estoy dando el espesor en metros en realidad. Entonces le doy un control Z, ¿no?, para borrar lo hecho y configuro a tonelada metro. Ya. Vuelvo a seleccionar los shells de la columna y voy a edit, ¿no?, extrude area to solid, la primera opción normal a esa superficie, o la otra opción definida por el usuario, que aparentemente es más simple, ¿no?, en delta X0, en delta DY0, ¿no?, y en delta Z 0,35, ¿no? Claro, la primera opción trabaja con los ejes locales del elemento shell. Esta opción trabaja con las coordenadas globales, ¿no? Entonces, delta X, delta Y, delta Z positivo, 0,35 hacia arriba, una sola vez, ¿no?, la mitad de la zapata. Entonces, doy OK y ya tengo el elemento sólido. Ahora, el elemento sólido tiene geometría definida, no es un problema del sólido, ¿no?, la geometría. Lo que sí hay que definirlo en material. Recordemos que el SAP por defecto asigna un material de acero, ¿no? Entonces vamos a ver eso. Bien, aquí tenemos el botón más usado, Set Display Option, aparece el cuadro de diálogo, ¿no?, y vamos a la zona de sólidos. La zona de sólidos tenemos Label, Section, Local Access y Not in View. Activamos la casilla de Section y le doy OK. Y el objeto dibujado, el sólido dibujado, ¿no?, tiene una etiqueta, tiene una sección llamada Solid 1. Entonces voy a Define, Section Property, Solid Property. Y observo que hay dos sólidos, ¿no? El Solid 1 es el que se generó en el sentido, en el eje 3 positivo hacia arriba. Y el Solid 2 es el sólido que pudo haberse generado, ¿no?, en el eje 3 negativo hacia abajo, ¿no? Como le di 0, entonces como no se generó hacia abajo, me permite borrarlo, ¿no? Pero no el solid que sí está dibujado, eso no lo puedo borrar. Bien, entonces voy a hacer una modificación del solid 1, ¿no?, para
asignarle el material. En la lista ya había definido el material, ¿no? Le pertenece a la zapata, ¿no? Porque va del eje neutro a la cara superior, entonces les pertenece la resistencia 210, ¿no? Y le voy a dar un nombre adecuado como brazo rígido. Este sólido me permite conectar, ¿no? El eje neutro de la zapata con, ¿no? el fondo de las columnas donde están aplicadas las cargas, ¿no? Y por ser sólido me permite que las cargas que son distribuidas fluyan a través de esa distancia. Bien, y le doy OK. OK. He definido, ¿no? Bien, he definido y a la vez modificado, porque en define he modificado. Entonces, ¿cómo lo compruebo? Haciendo un show underscore shape, hago clic en este botón y automáticamente aparece lo que he definido, brazo rígido. Bien, ya tenemos el modelo, ¿no? Bueno, el sólido le he cambiado el material de acero a concreto. Ya tenemos el modelo, geometría, materiales, ¿no? Y condiciones de borde. Ya. Ahora debo asignar las cargas. Hago un giro de tal forma que se vean los 6 nudos, ¿no? los 6 nudos superiores del sólido. Voy a desactivar el section del sólido, ¿no? haciendo set display option, ¿no? Y en la zona de sólido, ¿no? desactivo el section. Bien, para que ustedes aprecien el sólido, para diferenciarlo del shell, podemos hacer una visualización de relleno, ¿no? haciendo set display option. Bien, esta primera pestaña me permite controlar todas las propiedades de los objetos, y acá la segunda pestaña me permite, ¿no? controlar la visualización de todos los objetos, ¿no? Entonces podemos hacer un view type, ¿no? o un general, ¿no? En la zona de general activo el fill object, ¿sí? Y ahí tenemos, ¿sí? Se han rellenado los objetos, ¿no? con un relleno, ¿sí? Este es el sólido y este es el shell. Hago otra vez set display option y desactivo en la pestaña general option, desactivo el fill object. Bien. Ahora identifiquemos el eje X, ¿no? el eje Y. Bien, entonces vamos a asignar las cargas. Antes de eso vamos a definir los casos de carga. Define load pattern, ¿no? Aquí en este cuadro se definen las cargas, ¿no? Dit es del tipo dit, ¿no? asignado a un multiplicador por peso propio igual a 1. Dit, ¿no? es todo lo que está dibujado en el modelo, ¿ya? o sea, la zapata. Entonces voy a definir ahora las cargas, ¿no? Las cargas, ¿no? encima de la zapata está el suelo de relleno. Y en tipo le doy order. Elijo order de la lista, ¿no? y el multiplicador es 0. Ya. Entonces ustedes dirán, ¿no? O sea, que toda carga pues tiene un tipo de carga, ¿no? Carga muerta, carga viva, ¿no? Está bien, pero cuando el SAP solo lo utilizo para analizar, ¿no? Entonces no requiere esta columna, ¿no? No requiere que se le asigne un tipo de carga, porque estos tipos de carga es para que el programa, ¿no? haga las combinaciones de carga, ¿no? y haga un diseño automatizado. Ya. En este caso solamente vamos a diseñar con el SAP 2000, vamos a analizar con el SAP 2000 y vamos a diseñar, ¿no? puede ser con un eje cálculo o manualmente. Bien. Lo que vamos a tener de modelo son los momentos flectores, desplazamientos y esfuerzos. ¿Sí? Ok, entonces en ese caso no interesa el tipo de carga, ¿no? Entonces le doy suelo, luego del suelo sigue el piso de 10 centímetros, el piso de concreto, tipo order, le añado,
Luego sigue, encima de eso está la sobrecarga. Y añado. Ya. Hasta allí tenemos todas las cargas que están, ¿no?, en la proyección del área de la zapata. Ahora nos faltan las cargas que vienen del edificio, las cargas muertas y cargas vivas del edificio. Entonces tenemos cargas, ¿no?, las verticales, tenemos P, y hay dos tipos, PD y PL, ¿no? Y también tenemos momentos, ¿no? A ver, veamos acá. PD, PL, MDX y MLX. Es flexión solamente alrededor de un eje, ¿no? Entonces, MDX, añado MLX y añado, ¿no? Y ya tengo todas las cargas definidas y doy OK. Bien. Ahora vamos a asignar, ¿no? Nos falta asignar en realidad las cargas del suelo de relleno, ¿no?, las cargas de la losa, ¿no?, de concreto de 10 centímetros y la sobrecarga. Entonces podemos hacer una vista en planta, ¿no?, y seleccionamos todos los objetos shells que están alrededor de la columna. Bien, porque el suelo que está sobre la zapata, ¿no?, está alrededor de la columna. Entonces vamos a asignar a esos elementos shell, assign, ¿no?, y vamos a usar esta zona de asignar cargas, ¿no?, join frame, cable, tendón, área, ¿no? Aquí tenemos área load y se trata de presión de superficie. Hacemos clic, ¿no?, y me pide el caso de carga, ¿no? El caso de carga, sabemos que la zapata ya está definida, ¿no?, porque está dibujada, ¿no?, en el caso de carga DIT, ¿no? Ahora, el suelo, ¿sí?, es lo que vamos a asignar, tiene un peso específico de 2, ¿no?, según dato, tiene un espesor, una altura de 30 centímetros. Entonces, voy al SAP, sería la carga, sería 2 por 0,30, ¿no?, la carga distribuida, ¿no? Y para la losa de piso, para el piso de concreto, sería el peso específico, que es igual a 240, ¿no?, por el espesor, que es 10 centímetros, ¿no?, 240 por 0,10, ¿ya? Ese es el concreto del piso, ¿no? Y encima de eso va a estar la sobrecarga, ¿no?, el uso que se le va a dar, ¿no? Entonces sería el peso, la sobrecarga es de 400 kilos por metro cuadrado, o sea, 0,40 toneladas por metro cuadrado, que ya está definido, ¿no?, como carga por área, ¿no?, 0,4 toneladas por metro cuadrado. Entonces, vamos al modelo, y lo primero que asignamos es el suelo, ¿no? Ahora, acá me pide la cara cargada, ¿no? Cuando nosotros definimos el shell en sentido antihorario, el eje 3 apunta hacia arriba, por lo tanto la cara top es la cara superior, y es justo donde vamos a asignar las cargas, la cara top del elemento shell. Bien, ahora, la presión, acá tenemos dos opciones, ¿no?, presión uniforme, que es nuestro caso, o la otra opción es una presión variable, ¿no?, una presión que no es uniforme, la cual la podemos resolver, ¿no?, definiendo lo que se conoce con joint pattern, ¿no?, agrupación de comportamiento de los nodos, ¿no? No es el caso, vamos a presión uniforme. Aquí le damos, ¿no?, el suelo tiene un peso específico de 2 toneladas por metro cúbico y el espesor del suelo es 0,30, nos da 0,60, ¿no?, replace y OK. Ya. Entonces, si yo lo veo en una vista 3D, ¿no?, ahí tengo la carga asignada, ¿sí? Bien, hago clic otra vez en XY. Bien, ahora yo debo volver a seleccionar todos los
objetos shell que están alrededor de la columna. Lo puedo hacer otra vez o simplemente select Jet Previous Selection, ¿no? ¿Sí? Ya, ahora sí tengo otra vez seleccionado lo anterior y voy a asignar, ¿no? Otra vez Area Load, Surface Pressure. Lo que está arriba del suelo es el piso, ¿no? Y la cara está asignada a la cara top, ¿no? Y la presión por unidad de área sería el peso específico por el espesor 240 por 0,1, ¿no? Replace y OK. Bien, ahora vuelvo a seleccionar, pero mejor en Set Jet Previous Selection, ¿no? Voy a asignar Area Load, Surface Pressure, la sobrecarga. La sobrecarga ya es dato, ¿no? Es simplemente 0,40 y le doy OK. Ya, entonces hago un 3D y ya asigné, ¿no? Las cargas del suelo, las cargas del piso de concreto y la sobrecarga, ¿no? La zapata ya está definida porque está dibujada. Ahora lo único que nos falta es las cargas que vienen de la edificación. Estas flechas que se ven, ¿no? Y esos números que se ven, simplemente hago un clic en Show Under for Shape, ¿no? Y se arregla la vista. Ya. Entonces, identifiquemos aquí el eje X, el eje Y, ¿no? Ya. Y vamos a hacer una rotación de tal forma de capturar los nudos, ¿no? Superiores que están en el sólido. Estos 9 nudos, ¿no? Como el sólido es de 2×2, tenemos allí 9 nudos. Entonces, la carga PD es de 90 toneladas. Esa carga dijimos que es distribuida, ¿no? ¿Ya? Entonces, la carga, estamos a nivel de ¿no? del fondo de la columna, ¿sí? Entonces, tenemos 9 nudos y una carga de 90 toneladas, ¿no? A cada nudo le corresponde, ¿no? 90 entre 9, porque son 9 nudos, ¿no? 90 entre 9 a cada nudo le corresponde 10 toneladas, ¿no? Entonces selecciono los 9 nudos y le voy a asignar a esos nudos como carga, Join Loads. Hay dos opciones, fuerzas, ¿no? Y desplazamientos. Vamos a dar fuerzas, ¿no? Hacemos clic en Forces y sabemos que ese caso de carga es PD, ¿no? PD vale 90. Ahora, estamos trabajando acá, dice ejes globales, ok, entonces esta fuerza es hacia abajo, le corresponde una fuerza Z negativa, ¿no? Hacia abajo. Es 90 toneladas, ¿no? Con la carga total dividido entre 9 nudos, menos 90 entre 9, me da 10 toneladas por nudo. Y le doy OK. Ahí tengo las 90 toneladas. Vuelvo a seleccionar los nudos y ahora voy a asignar la carga PL, ¿no? La carga PL es 72 toneladas. Entonces, voy a Assign Join Loads Forces y selecciono el caso de carga PL, ¿no? Y le doy menos porque apunta hacia abajo, 72, la carga total entre 9, sale menos 8 toneladas por nudo en el caso de carga viva. Ya. Hasta ahí está simple, pero faltan los momentos vectores. Ambos son alrededor del eje X, ¿no? Por lo tanto, esta fibra, en el sentido del momento positivo, ¿no? Donde apunta la flecha, esta fibra se comprime, ¿no? Y esta fibra, ¿no? Se tracciona. Entonces, eso lo resolvemos, ¿no? Con este par de fuerzas equivalentes, ¿no? Como el momento flexible está en este sentido alrededor del eje X, este borde se comprime y este borde se tracciona. La carga equivalente para obtener el momento flector es momento entre B, donde B, ¿no? En este sentido vale 60 centímetros. Entonces vamos acá al modelo, identificamos, ¿no? Los bordes, ¿sí? Este borde es el que se comprime, ¿no?
¿sí? Y el opuesto, el otro borde, es el que se selecciona hacia arriba. Entonces, seleccionamos estos tres bordes, ¿no?, que están al lado derecho, ¿no?, y le corresponde, ¿no?, este tipo de carga, ¿no? U es el momento entre el ancho de la columna, ¿no? Es el equivalente. Y apunta hacia abajo. Entonces sería, selecciono esos nudos, les voy a asignar en join loads, porque estos son puntos, fuerzas, y el momento sería M de X. Para comenzar, selecciono M de X, ¿no?, y son fuerzas hacia abajo, por lo tanto, en force global Z sería menos, ¿no?, y su equivalente es el momento, ¿no?, entre B. Okay. El momento es 16.5, ¿sí? 16.5, ¿ok?, menos 16.5 entre el ancho B, que vale 0.60, nos da menos 27.5, y le doy OK. Pero el detalle está que, claro, esa es la carga en ese borde, pero hay tres nudos, lo tengo que distribuir en tres nudos, ¿no? Entonces, assign join load forces, ¿no?, corrijo el error, es una carga hacia abajo, y el equivalente, recuerden que es 16.5 el momento, ¿no?, entre el ancho 0.60, y como son tres nudos, entre 3, ¿sí?, 3 nudos seleccionados, y le doy OK. Ahora, en el otro borde, ¿no?, el equivalente al momento, ¿no?, el par, ¿no?, del otro, es una carga hacia arriba, ¿no? Entonces, ya seleccionados, vamos a assign join load forces, sigue siendo M de X, ¿no? Entonces, es el mismo valor, pero con signo positivo, más. Ese par de fuerzas me generan el momento flector de 16.5 toneladas M de X. Lo mismo hago para la carga viva, MLX, que vale 15. ¿no? Selecciono estos tres nudos, voy a assign join load forces, en este caso es MLX, ¿no?, momento por carga viva alrededor del eje X, ¿no? Recuerden que es hacia abajo, menos 15, ¿no?, entre el ancho de la columna es el 60, ya tengo el Q, ese Q está aplicado a este borde, pero en ese borde hay tres nudos, a cada uno le corresponde la tercera parte entre 3, ¿no?, y le doy OK y lo asigno. Y en el otro borde, ¿no?, el mismo valor de sentido contrario, assign join load forces, ¿no?, y pongo el signo positivo y le doy OK. Y ya tengo, ¿no?, el equivalente a la carga viva, ¿no?, equivalente con un par de fuerzas, equivalente al momento flector. Bien, entonces ya hemos llegado a definir geometría, materiales, cargas, ¿no? Bien, lo siguiente son las combinaciones. Las combinaciones de carga las vamos a hacer en servicio y en resistencia, ¿no? En el servicio, lo que obtenemos del modelo son desplazamientos y esfuerzos. Los desplazamientos y esfuerzos no se factoran, ¿no? Para diseñar el acero, sí debemos factorar, porque el diseño del acero lo hacemos en el estado límite de resistencia. Bien. Entonces vamos a define, tenemos definidas las cargas, ¿no?, load pattern, ¿no? Como son cargas estáticas y lineales, el programa automáticamente crea los casos de carga, ¿no? Lo que definimos anteriormente, automáticamente se define en define load case, ¿no? No hay problema porque son cargas estáticas y lineales, ¿no? Lo que definimos acá es automático en load case. Bien, entonces lo que vamos a definir ahora son las combinaciones de carga. Entonces, está vacía este cuadro, entonces vamos a add new combo,
y la primera combinación la voy a llamar de servicio, ¿no? Tipo de combinación es lineal, ¿no? Por añadidura lineal. Entonces, simplemente sumo todas las cargas, ¿no? Lo que está dibujado en el modelo DIT, ¿no? Luego tengo el suelo, luego del suelo tengo el piso de concreto, luego la sobrecarga. Ahora las cargas, ¿no?, que vienen de la columna. Tengo la carga muerta, la carga viva, ¿no?, y los momentos flectores MLX y MLX. Bien, ya tengo todas las cargas, ¿no?, sumadas por servicio. Entonces doy OK. Y ahora voy a definir las cargas, ¿no?, en resistencia, las cargas factoradas. Lo que puedo aprovechar es que ya tengo toda la lista, ¿no? Entonces hago una copia de esta combinación, copy, y le doy de nombre una combinación en resistencia a la carga muerta. Acá debemos definir los factores, ¿no?, los factores de carga. Depende de la norma, ¿no? Si es una losa de una zapata que correspondiente a, digamos, a una estructura de carreteras, usamos el hash del RFD, o si es que es de una edificación, usamos el ACI, ¿no? Ahora, el ACI tiene unos factores y el Reglamento Nacional de Estructuras tiene unos factores, ¿no?, que eran del ACI anterior, ¿no? Entonces, allí depende de la norma, ¿no? Entonces, vamos a usar los factores 1.40 de carga muerta y 1.70 para carga viva, ¿no? Y las cargas que corresponden al suelo, ¿no?, al relleno, que no son ni carga muerta ni carga viva, son cargas de relleno, le vamos a dar el mismo factor de la carga muerta, o sea, 1.40, ¿no? Entonces, prácticamente a todos, ¿no?, modifico a 1.40 excepto a las cargas vivas, ¿no? Piso lo considero 1.40, ¿no? La sobrecarga, ¿no?, la carga viva sí es 1.70, PD, la carga que viene del edificio, que la carga muerta, le doy 1.40, carga PL, la carga, ¿no?, vertical que viene del edificio, carga viva, le doy 1.70, MLX 1.40 y MLX 1.70. O sea, todas las cargas muertas y todas las cargas de relleno 1.40 y las cargas vivas 1.70. 1.70, 1.70. Ok. Y le doy OK. Y ya tengo definido, ¿no?, repito, ¿no?, geometría, materiales, condiciones de borde, cargas y combinaciones de carga. Ahora sí, grabo el modelo antes de ejecutarlo. Bien.